Y hoy en este día damos gracias al Padre Celestial y a los que están allí. Damos gracias a los hermanos y hermanas. Y en todo lugar donde se celebra, se recuerda el derramamiento del Espíritu Santo, el Ruach. Así se dice en hebreo, el Ruach. Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, de Elohim, se manifestó en aquel lugar. Y hoy nosotros celebramos y recordamos Shavuot, Pentecostés. Y es muy importante que nosotros entendamos que los años en el Evangelio no es lo que nos da a nosotros la capacidad de estar en pie, sino el entendimiento y la comprensión que entendamos de quién es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El pasado viernes tuvimos el estudio impresionante del capítulo 8 de Romanos, versos 26 y 27, cuando el apóstol Pablo dice que el único que nos ayuda en nuestra debilidad es el Espíritu de Dios. Porque aun si usted se levantó hoy, si usted está en pie, es porque el Espíritu de Dios vino y nuevamente te levantó. Naturalmente yo me levanto, me visto, pero ¿sabe qué? Si usted vive y existe hoy día, es por la gracia y la misericordia de Dios. Gracias le damos al Padre. Amén. Póngase de pie un momentito y vayamos a una de las profecías más impresionantes dada al profeta Joel. El profeta Joel. ¿Sabe? El nombre Joel significa Él es Dios. Jehová es Dios. Y Joel capítulo 2, 28 al 29. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias. Joel capítulo 2, 28 al 29. Y le voy a suplicar por favor que lo que tienen en su teléfono, hermano, cuando le pido que cuando usted entre a cualquier lugar, a una corte, a una iglesia, ponga su teléfono en vibración o apáguelo, porque es una gran distracción. Yo no voy a hacer lo que hace un juez. El juez le manda a dar un ticket. Y yo lo único que le digo es que por favor, para no distraernos, porque si usted escucha el timbre, el teléfono, usted inmediatamente va a decir: ¿quién me estará llamando? ¿Qué estará pasando? Si usted cree que este Dios que nosotros estamos predicando, el Dios Todopoderoso, tiene control de todas las cosas, así que usted esté tranquilo. Dios está en control de lo que se quedaron en su casa, de lo que usted tiene que hacer más tarde. Ahora yo le invito que este momentito, que son 45, 50 minutos, usted se concentre en Dios. Suelte su celular, suelte lo que tiene, a menos que no lo tenga para la escritura, pero este es el momento de usted recibir, porque necesitamos, aleluya, nuevamente recordar que necesitamos el Espíritu de Dios hoy más que nunca. Siempre lo necesitamos, pero hoy es urgente. Dice Joel capítulo 2, 28 al 29, y dice así la palabra del Señor: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán. Atención, oiga, ¿a quién Dios señala primero? Vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, la gente simple y sencilla, siervos, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Padre, gracias. Padre, toda generación necesita un sacudimiento del Espíritu, pero esta generación, Padre, oh Dios, nuestros hijos, nuestras hijas, los ancianos, los jóvenes, los niños, los padres, necesitamos, Señor, ese sacudimiento, la evidencia, la llenura, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, y llena nuevamente nuestros corazones y trae liberación en esta hora. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, gloria a Dios.
Aleluya. Y derramaré mi espíritu. Esta profecía fue dada al profeta Joel unos 800 años, según los estudiosos, unos 800 años antes de que ocurriera este hecho maravilloso en el aposento, en aquella habitación. Y Hechos capítulo 2 conecta aquí con esta palabra profética. Se cumple la palabra profética dicha por Dios mismo a través del profeta Joel. Pero lo más maravilloso, antes de leer el capítulo 2 de Hechos, y quiero que vayan allí, es el señalamiento. Pero es importante entender el contexto de cuando dice: y después de esto derramaré mi espíritu. ¿Después de qué? Si usted lee la palabra de Dios en Joel capítulo 1 y el capítulo 2, usted va a ver de las plagas, de los juicios. Pero en este mismo capítulo, más adelante, también el capítulo 28, y dice y habla que también antes del día del Señor glorioso, amado, vendrán tiempos de juicios impresionantes sobre la tierra. Como nunca antes, Judá entró en unos juicios tremendos en aquel tiempo de Joel por haberse alejado de Dios. Y hoy dentro del mismo pueblo y el mundo enfrentamos como unas fuerzas invisibles que nos desaniman, que nos desactivan, usando un lenguaje moderno. Cuando dice: mira, desactiva esa aplicación, desconéctate. Se desconectó. Y muchas veces también estamos así. Y creemos que si nos quedamos con el entendimiento natural y normal, yo conozco la Biblia. A veces cuando escuchamos un capítulo, o como yo digo, el Salmo 23, que no conocemos el Salmo 23, Salmo 91. Si usted viene y empieza a hacer un estudio profundo de lo que en el contexto y en la mente del salmista, lo que significaba señalar al Dios de Israel como su pastor, necesitaríamos semanas en ese mismo solo capítulo. Porque solamente muchas veces lo único que aprendemos es las letras, pero no el contenido. Y yo puedo conocer cuántos evangelios son 4, pero ¿y el contenido de los evangelios? Las promesas que están allí. ¿Sabe que Dios es fiel? A usted le pueden hacer una promesa y no pagársela. A usted le toman prestado y no pagarle. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Y la iglesia tiene que alejarse y ausentarse de tanto darle gloria y honra y tributo al diablo. A veces señalamos malos acontecimientos, malos que los acontecimientos de Dios o lo que Dios quiere hacer en esos acontecimientos. Pero nosotros tenemos que ser parte de eso. No podemos estar allí inanimados, inestables. Necesitamos la presencia del Espíritu de Dios. Y lo maravilloso de esta palabra profética es que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Llegará un momento tan glorioso, llegará un momento tan impresionante de un derramamiento en los últimos tiempos jamás visto. Y ese derramamiento se inició para abrir a las naciones la proclamación del evangelio. Pentecostés, Shavuot. Y profetizarán nuestros hijos. Y la palabra profetizar, no estamos hablando de que el hijo va a venir a adivinarle: mira, Dios me mostró anoche. No, sino que serán proclamadores. Porque la palabra profetizar
es aquel que anuncia. Dice, y tus hijos, vuestros hijos profetizarán. Serán tan ungidos que serán los que anunciarán el evangelio de Jesucristo. Hoy recordamos y celebramos Pentecostés. Vuestros hijos. ¿Y sabe qué? Vuestras hijas. Escúcheme bien, los mayores y los ancianos, los viejos, los que ya dicen me voy a ir a un asilo, a un nursing home. Los que quizá muchas veces dicen ya no hay fruto en ese viejo o esa vieja. Óyeme, Dios en esta profecía te menciona para que tengas sueños de Él. Para que reciba no alucinaciones ni sueños de arroz y habichuela. Y que creo o no, certeza de que Dios, aleluya, y te muestra sueños para guiar aún a los más jóvenes. Y vuestros jóvenes verán visiones. Dios abrirá, aleluya, por el Espíritu. Y también sobre los siervos y la sierva. Yo buscaba porque siervo dice sobre los sirvientes, sobre la persona más humilde, el que no tiene letra, el barrendero, el que lo tienen por allí que no es importante, aún no quedan fuera de esta profecía. Hombres y mujeres, siervos y siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Y han pasado 2000 años, 2800 años. Y luego en el capítulo 2 viene y el Señor viene. Ese día Jesús viene y se presenta a sus discípulos cuando resucitó, 40 días. Y estuvo con ellos 40 días. Y le estuvo hablando del reino. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos? Hablando del reino. Y anunciándole y hablándole. Y luego Jesús, cuando va a ser llevado a regresar al Padre, Yeshua, a la diestra de Abba, Él viene y le dice, no se vayan de Jerusalén. Porque ellos no eran de Jerusalén. Por eso en la Biblia dice, varones galileos, Galilea, de allá para allá arriba. No se vayan de Jerusalén, pero miren lo que dice la palabra de Dios. Y entonces Jesús fue llevado. Y ellos estuvieron allí porque se celebraban noche por noche. El pueblo de Israel, después de esos 40 días, se estaba celebrando o se empezaba a celebrar lo que es la fiesta de la semana. Shavuot quiere decir semana en hebreo. Y Pentecostés es una palabra griega que significa 50 días. Entonces cuando dice Pentecostés te está diciendo 50 días. Y el Señor viene y le dice, váyanse. Y estuvieron allí orando conforme a la tradición de aquellos tiempos. Pero ellos también estaban celebrando la entrega de la Torá. La entrega de lo que mal se tradujo, ley. Las instrucciones. Torá quiere decir las instrucciones, lo que el Padre le entregó a Moisés en aquel monte, y hubieron truenos y relámpagos. Y todas estas celebraciones nos las robaron las tradiciones. Y celebramos muchas fiestas dentro de la iglesia que no tienen nada que ver con este bendito evangelio. Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés, el día de Shavuot, todos los creyentes estaban, estoy leyendo la NT, Nueva Traducción Viviente. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo y apareció al estruendo de viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a una llama o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos, diga conmigo, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. La versión Reina dice
lenguas, idiomas, conforme el Espíritu Santo le daba esa capacidad. Porque, ¿sabe qué? Habían de todas las naciones, israelitas, judíos, que venían de todas las naciones a celebrar Shavuot, esa gran fiesta. Y muchos de ellos ya no hablaban ni hebreo, porque se habían ido a otras naciones. Y el Espíritu Santo de Dios vino y en cada lenguaje que ellos entendían y comprendían, habló de las maravillas del eterno Dios de Israel. El día 50 Shavuot, que quiere decir semana, Pentecostés, era el día por mandato del Señor que se trajeran los primeros frutos de la cosecha. Jesús también aquí de los muertos es la primicia de los muertos. O sea, en la Biblia, la palabra de Dios, no hay nada que ocurre por coincidencia. Todo está ligado entre sí. Lamentablemente, dentro del pueblo de Dios, el pueblo evangélico, se ha hecho una desconexión del pueblo de Israel a la iglesia. Y si nosotros vemos esta palabra, esta Biblia, aquí hay dos pactos. Y malmente dicho, el Viejo Testamento, eso es, pero catastróficamente incorrecto. Porque la palabra de Dios nunca se envejece. Y nosotros cuando nos convertimos, escuchaban a nuestro maestro decir el Viejo Testamento. No, el Antiguo Pacto. Que el Nuevo Pacto es que le da el cumplimiento. Vemos aquí en esta palabra Joel profetizando Antiguo Pacto, y en el Nuevo Pacto, aquí el capítulo 2, viene y nos dice cómo descendió, se cumplió esa profecía. Pero déjame decirte que también vendrá un tiempo, no sabemos cuándo, en los últimos tiempos, que vendrá uno de los mayores derramamientos del Espíritu Santo de Dios sobre todo esto dicho. Sin excepción de persona. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, los que ya los retiran porque ya dicen que no sirven para nada, Dios los utilizará. Esa es la generación que vivimos. Los niños hablarán, profetizarán, serán atraídos a Dios y desconectados de ese mundo que lo está vaciando de gracia y llenándolo de basura. A mí me compartieron un video, cómo era la generación del 1950 al 89. Impresionante, yo no la cambio por nada. No teníamos celulares, pero éramos felices. Cuando hacíamos reunión en la casa, todos nos comunicábamos y todo el mundo nos daba like. Y esta generación, hay una generación que Satanás está desesperado por destruirla, porque el mismo diablo, que el Señor los reprenda, sabe que el Dios de Israel, aleluya, está para hacer algo tan poderoso en cumplimiento a esta escritura. Pero hay un trabajo en los padres y las madres, que hay que orar con sus hijos. Hay que sacar ese momento. Hay que apagar todo y invitar la presencia del Rey a tu casa, y que tu casa se llene de la presencia del Espíritu de Dios. Porque nada más no es, hermano, usted venir a la iglesia un domingo. Aleluya. Porque es diario que nosotros necesitamos tener esa conexión, y por eso fue derramado el Espíritu de Dios, para que nosotros podamos estar conectados con Él. Hay nuestras debilidades, dice,
Porque ustedes no saben cómo pedir ni cómo hacerlo, pero el Espíritu de Dios los ayuda. Ustedes son débiles, pero la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo de Dios te va a dar a ti la victoria para tú poder levantar tu familia en medio de esta sociedad que se corrompe. La única esperanza es el Dios de Israel. La única esperanza es Jesucristo. La única esperanza es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué lindo es escuchar esta palabra de Romanos capítulo 2, 26 y 27, porque Él nos ayuda en nuestra debilidad. Porque nosotros no sabemos cómo pedir ni cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo nos ayuda, intercediendo en nosotros delante de Dios a la manera de... Eso es grande, hermano. Cuando llega ese momento de que tú no sabes para dónde tomar el rumbo, ahí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es una experiencia pentecostal de un día en la iglesia y que tú te empieces a sacudir y que tú sientas la... Sí, eso es bueno. Y es importante que la iglesia entienda la importancia que Dios le dio a tres. Son fiestas, pero hay tres grandes fiestas que el Señor mandó que el pueblo de Israel, donde estuvieran, fueran a Jerusalén a celebrarla. Y es muy importante entender cómo la fiesta, las tres grandes fiestas que el Señor mandó para que fueran. Y se requería que el pueblo fuera y se reuniera. Era Pascua, el Pesaj, el Shavuot, fiesta de las semanas, fiesta de la cosecha, la primicia, y la fiesta de Sukkot, el tabernáculo. Una de las fiestas más impresionantes. Y esa fiesta también la robaron a nosotros y la sustituyeron por otras cosas. No son fiestas judías. La Biblia, mi Biblia, dice las fiestas del Señor. Y sabe que Dios no va a regresar ahí. Y no estoy hablando para los que están allí o los que están aquí. Oh, ya se están judaizando. Bueno, déjeme decirle una cosa. La Biblia es judía. Así que si usted conoce otra Biblia, yo no la quiero. Porque Dios hace como quiere. Y Él eligió a Israel para que fuera luz a las naciones. Y gracias a aquellos judíos que estaban en aquel aposento, sí, porque eran judíos. Y aquellos 3,000 que se convirtieron eran judíos. Y por gracia de Dios y por ello, hoy usted está en este caminar y conoce al Dios de Israel. El Dios de Israel no fue griego ni romano. Y esta Biblia tiene toda la promesa del Dios de Israel, un Dios bueno, no solo para un pueblo, sino ahora para todas las naciones. El que creyera, el que se arrepintiera y creyera y se bautizara, sería salvo. Punto. Y aquí el apóstol Pablo también señala, si usted después va y usted puede ir al capítulo 20, 16, no lo voy a leer. El apóstol Pablo estaba muy apresurado porque el apóstol Pablo ya estaba evangelizando para regresar a Jerusalén, la fiesta de Pentecostés, en gratitud. La fiesta de Pentecostés, Shavuot, señala nuevamente el descenso cuando Dios se manifestó en el monte. Y cuando Dios se manifestó en el aposento. Y cuando ese día de Pentecostés, el Dios de Israel abrió la puerta para que se proclamara a todas las naciones su nombre como creador y Señor. En medio de los dioses que se han inventado, el único Elohim, el único creador que hizo los cielos y la tierra, que hay salvación, liberación, gozo y paz, es en el Dios de la Biblia, el Dios de Israel.
Entonces Dios también mandó que el pueblo viniera todos los años. Y este es un tiempo que entonces venía para traer la cosecha en gratitud, de primicia, para dar gracia al rey. Porque la tierra había sido buena, que produjo trigo, que produjo cebada, que los frutos del campo, el cual aseguraban que cuando llegara el invierno iban a haber en los graneros suficiente semilla para que el pueblo no pereciera. Y entonces venía y Dios convocó al pueblo también para que diera gracia. Usted está supuesto a dar gracia con la primicia de lo que recibe. Y el pueblo fue movido a dar gracia, tomar de los mejores frutos y llevarlo y decir gracias y alabar y glorificar al Señor. ¿Usted puede alabar a Dios? Pentecostés era una celebración de júbilo, es una celebración de gozo. En esos días el ministro José Morales estaba por la ventana de su casa y está por un área que son judíos y estaban ellos una fiesta y con bocina, speakers en la calle. Era un jubileo. Mira lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque durante todos estos días están celebrando Shavuot. Están celebrando la abundancia que Dios le da. Están celebrando la provisión del Dios de Israel. Están celebrando las bendiciones y las riquezas que Dios ha dado. El fruto de la tierra, el trabajo bendecido. Por el Señor dar abundancia. Y eso era un júbilo, porque Shavuot es una fiesta de la semana, de la cosecha, de la primicia. Es una fiesta de júbilo, de gratitud en ver la abundancia y la bendición del Dios de Israel. Entonces no fue un accidente que el Espíritu Santo de Dios se derramó en aquel día, donde se presentaba a Elohim, el Creador, la primicia de los primeros frutos. Y el día, y repito y reitero, que se recibió la Torá, la enseñanza, la doctrina, los mandamientos, lo que se conoce en el Nuevo Testamento como la ley. El Pesa era una ordenanza de Yahweh, de nuestro Dios, de Jehová. Y mire, es tan impresionante que si usted ve, y regresamos a la historia para entender todo esto, lo grande y lo maravilloso, y cómo Dios planifica y tiene todo sincronizado, que no se le escapa nada. En Pesa, cuando se hacía aquella cena de Pesa, no se podía tener levadura. Solamente llevas amalga, un cordero. Estaba prohibida la levadura en el pan de la Pascua. Era sin levadura. Éxodo capítulo 12:8 dice, dice, esa misma noche asarán la carne. Era cuando iban a salir al fuego, y comerán acompañada de hojas verdes y amargas, y pan sin levadura. En la Biblia la levadura muchas veces representa el pecado. La Pascua y los panes sin levadura nos hablan de la muerte y sepultura de Yeshua, de Jesucristo, quien no tenía pecado. Pero en Pentecostés la ofrenda era de 2 panes con levadura. Usted se pregunta por qué. Viene Dios y dice no levadura en Pesa, y cuando viene Pentecostés y se presentan 2 panes, aleluya, se presentan 2 panes en Levítico capítulo 23, 15 al 17, se presentan 2 panes. El mismo Dios ordenó que los panes tuvieran levadura. A partir del día que sigue al día de descanso, el día en que lleve el manojo, hablando Dios en Levítico 23:15, tenían que llevar los manojos de grano para que sean llevados como una ofrenda especial. Eso era Shavuot. Contará 7 semanas completas. 7 semanas. 7 por 7, ¿cuántos son? Y al otro día entonces no hay coincidencia. Cuenta cuánto el día después del 7º día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentará, aquí dice la palabra, al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde donde quiere que vivas, donde quiera que vivas, llevará 2 panes. Llevará 2 panes. En esta ofrenda tú vas a tener que llevar 2 panes para ser levantado delante del Señor. Aquí está dando una instrucción como ofrenda especial. Preparará
cada uno de los panes con 4 litros de harina. ¿Qué específico de Dios selecta? Y lo horneará con levadura. Será una ofrenda al Señor de la primicia de tus cosechas. En Pesa, no levadura. En Pentecostés, levadura. Shavuot, Pentecostés, nos habla del nacimiento de Israel. Allí en el monte Sinaí. Como una nación. Así como el nacimiento de la congregación de los creyentes de Yeshua, la iglesia. 2 panes simbolizan Israel y la congregación. Simboliza Israel y la iglesia. Que fuimos inyectados por el sacrificio de Yeshua, de Jesús, en el olivo, Israel. Ambos pueblos con levadura. Ambos pueblos débiles. Ambos pueblos pecadores. Pero escogido por Dios y redimido por la sangre del Cordero. Y de acuerdo al Levítico que leímos, aunque tenían levadura, esos panes eran aceptados como cosa sagrada, como santo. Hoy se levantan esos 2 panes, el pueblo que está disperso por todo el mundo, Israel y los redimidos entre los gentiles en todas las naciones. Estos pueblos, los 2 panes, aunque tenemos levadura, pecado, somos vistos como pueblo santo. Aleluya. Y lo más triste, que empezando por nosotros los pastores, estuvimos ausentes de este conocimiento. No hay coincidencia. Qué bueno es recordar que por la misericordia del eterno Dios de Israel fuimos llamados los gentiles, o los que no eran del pueblo, a ser pueblo. Y Dios nos rechazó a Israel, como dice una de las doctrinas más diabólicas de la sustitución, que dicen una doctrina que se levantó por hace muchos años atrás, de que Dios ya no se agradaba de Israel y por eso había tomado. Y dice aquí que ese olivo, el pueblo de Israel amado, lo que Dios hizo fue que nos trajo y nos inyectó. Y entonces somos parte. Y la misma vida que recibe Israel, la misma vida que está en la savia, que está en los árboles, al ser nosotros injertados, la misma vida, bendito Dios, que fue dada para el pueblo de Israel, también es dada para nosotros a través del Redentor Jesucristo. Efesios capítulo 2, 13. Esto es maravilloso, hermano. Mire, déjeme decirle que para una predicación, para yo poder hacer este formato de predicación, es muy difícil. Porque esto tiene que ser en un salón para nosotros estudiarlo y usted poder crecer en el entendimiento y la gracia. Las riquezas. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, 13 al 16. Voy a leer la Reina Valera 2015. Pero ahora en Cristo nosotros estamos inyectados en Cristo. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ustedes, yo, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, nuestro shalom, quien de ambos pueblos hizo 2 pueblos, no hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulado en ordenanza para crear en sí mismo de los 2 un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios. El Cordero nos reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a las enemistades. Qué glorioso cumplimiento. Yo no era pueblo, soy pueblo, soy redimido, pero no soy más que ellos.
estoy con ellos. Cuando el Señor te ve ahí injertado en el olivo. Dios sigue y amará siempre a Israel. Y nosotros tenemos que amar a Israel y orar por el pueblo de Israel, porque muchos de ellos ahora mismo no tienen la revelación que tú y yo tenemos. Eso es, hermano, eso es para ponerse a llorar. Que nosotros los creyentes como que simplemente pasan los años y somos cristianos como si fuera cualquier cosa y perdemos el valor, la sustancia, el avivamiento, porque necesitamos un sacudimiento, porque a veces como que nos encontramos en tumbas, estamos muy ocupados y necesitamos regresar nuevamente y decirle: Señor, yo necesito ser avivado, yo necesito, Señor. Por eso Dios se queja que han olvidado el primer amor. Él es el primer amor. Entonces, este glorioso cumplimiento de los panes traído a su presencia, y él mismo le dio, póngale levadura, porque señalaba que nosotros como humanos somos pecadores. La gracia y la misericordia del Dios santo de Israel, bendito, como se dice en hebreo, Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Wow. El día de Pentecostés se cumple la palabra profética. Dios es fiel en cumplir cada promesa que Dios te ha dado. Yo quiero ser claro: si hubo un profeta que vino y te dijo algo y usted no se aseguró que fue Dios y usted está esperando algo, si Dios no te dijo, no va a recibir nada. Cuando alguien se para delante de ti y te dirige una palabra de parte de Dios, asegúrese que sea de parte de Dios. Bendito sea su nombre. La única manera de que este mundo dé una vuelta de 180 grados es usted como padre, como madre en su casa. Usted tiene que sacar un tiempo y pedir la manifestación en su aposento, en su casa, y orar por sus hijos, porque el enemigo lo está arrastrando en aguas turbulencias, turbias y asquerosas. El enemigo lo está arrastrando a través de los alcantarillados de las tinieblas del mundo. La única esperanza es Él. Aún yo siempre le digo a los jóvenes confusos, que a veces están confusos. Yo me acuerdo en mi adolescencia que uno no sabe qué dirección, y el papá te quiere señalar para allá, que eso es lo mejor para ti, y el adolescente que no. Y mire, porque ustedes sabían que yo fui adolescente. Ustedes sabían, Sanchito, tú sabías que yo un día tuve 15 años. Y me mudé a un barrio, hermano, en República Dominicana, así chiquitito como la edad de mi nieta, que estaba tranquilo hasta que nos mudaron una gente que trajeron de la orilla del río, que lo que hablaban era fuego, pero no pentecostal. Y mi papá me dijo: no quiero que tú te pares y vayas a esa esquina, y no quiero que tú te reúnas allá. Y yo no entendía a mi papá, pero mi papá sí entendía. Porque los que velan, hijo, por ustedes, no es el vecino del lado, es tu papá, es tu mamá. ¿Ustedes creen que a ustedes le importan al que vive arriba abajo? No. Ustedes, jóvenes que están aquí, los jóvenes, jovencitas que están aquí, el esfuerzo que hace su papá y su mamá para levantarse y darle provisión a ustedes.
Y no son los cuervos que lo traen, los cuervos son los padres. Sí, porque sabe que los cuervos no eran pájaros, eran personas. Lo que le llevaron comida, le llamaban cuervos del desierto. Eso es otro tema. Pero yo decía, eso es sobrenatural. Como un cuervo agarra en la boca carne y asada. Pero damos gracias al Señor por la revelación, porque Dios nos está enseñando. Y la única manera es conocer esta palabra en el contexto hebreo. Porque esta Biblia no la escribió un dominicano, gracias al Señor. Ni un puertorriqueño, ni un hondureño, ni un nicaragüense, gloria a Dios. Entonces, Pentecostés no es hoy. Pentecostés ya ocurrió para que siga ocurriendo. Diga conmigo, Pentecostés ocurrió. Dígalo, no lo oigo. Para que siga ocurriendo. En tu trabajo, el Espíritu de Dios en tu vida. Cuando te montes en el tren, en usted está el poder, en usted está la gloria. Si usted tiene el Espíritu de Dios, hermano, ¿por qué tiene miedo de entrarse en el tren? Porque mayor es el que está en nosotros que los demonios que están en el mundo. Un cristiano, una mujer de Dios, un hombre de Dios, una joven, un niño de Dios se monta en el tren, va a la escuela, hermano, y toma la autoridad. En este salón de clase, aquí no puede haber un tiroteo. Los demonios quedan atados. Por esa puerta no puede entrar ningún demonio. Y se para esa autoridad. El Espíritu de Dios respalda eso. Hay poder en nuestro Dios. Pero este Pentecostés no es una celebración, hace 2000 años, no, es hoy que esta generación, así como profetizó Joel, y vuestros hijos y vuestras hijas serán llenos. Aún yo me acuerdo de mi papá, que no era un hombre de mucho conocimiento, que me decía, mira, cuando tus hijos estén durmiendo, ponle la mano encima y ora por ellos. Espíritu de Dios, llénalo, guárdalo, que no sean delincuentes. Y gracias al Señor que no salieron delincuentes. No son perfectos, pero no son delincuentes. Y si usted lo ve, mis hijos allá están sirviendo al Señor. Y aquí está Emanuel. Y allá están mis hijos sirviendo, ministrando. Es que es la única esperanza. Este libro es el libro del Espíritu Santo. No es el libro de Benny Hinn, el libro del Espíritu Santo. Aquí está lo que usted y yo necesitamos para ser cristianos, ciudadanos victoriosos. No religioso, natural. La gente te ve natural. Yo veo algo diferente en ti. En la presencia del Espíritu de Dios en ti. Es Él. Los que me están viendo, la esperanza para tu casa, la esperanza para tu familia, la esperanza donde tú trabajas. Tú tienes que ser luz, no religioso. Luz. Que cuando tú entres a la oficina o entres al lugar, la gente te señale, es un hombre de Dios, tranquilo, sereno, plantado, decidido. Que la gente puede venir, ora por mí. Oh, aleluya. Eso lo hace la presencia del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Orar por los pequeños, ministrarlo, bendecirlo, ungirlo, proclamar, profetizar, tomar estas palabras. Abba, yo creo que mi hijo y mi hija, tú lo llenas con el poder del Espíritu Santo. Mi descendencia será llena del poder del Espíritu Santo. Si yo, Señor, pasara de esta vida, mi descendencia será llena del Espíritu Santo. Serán gente de Dios, hombre de bien, alejado del mal, no delincuentes, ladrones. Oh, Espíritu de Dios, tú cuidarás la mente de mis hijos. No tendrán trastorno de salud mental. Alabado sea Dios.
No serán locos, no serán agresivos. Serán respetuosos, templados por la presencia. Oh, yo siento a Dios, hermano. Que los padres y las madres en la presencia del Espíritu de Dios puedan decirle: hija, eso no te conviene. Hijo, eso no te conviene. No, pero es que mi amiguita. No. Porque la presión de afuera. Cuando Dios permitió que usted estuviera en el vientre de su madre, hombre y mujer, no X, hombre y mujer. Espero que no me tumben el video. Te diseñó a ti. Juan, oye Juan, Herbert, ustedes dos se parecen, pero no son iguales. Y son hermanos, el mismo vientre. Porque Dios, cuando te hizo en el vientre de la madre, botó ese molde y te hizo único. Escuchen, única. Así que, ¿sabe qué? No. No, yo no voy a ser como tú quieres que yo. Es que yo soy como yo soy. Sí, no, es que Dios me diseñó a mí así. Soy así. Y eso te dará el poder de poder rechazar influencias que quieren estropear tu mente y tu estilo de vida que Dios diseñó. Espíritu Santo, que podamos entregar a nuestros hijos como la primicia también. Mis hijos son tuyos, Padre. Entregar cada día como primicia en oración cuando te despiertas. No esperar Shavuot, no esperar la fiesta de la semana. Ya aconteció. Ahora tú tienes que hacer que acontezca en tu vida. Que usted tenga la confianza, ustedes tengan la confianza de saber que Dios no se queda en la iglesia, en el templo, sino que está contigo. Pero usted tiene que estar con Él. La única manera de ser cristiano victorioso es tener una relación con el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Hoy también tenemos que pedir, nosotros como creyentes, voy terminando, y proclamar y pedir e interceder en tu casa. Hoy cuando usted se vaya a su casa, Dios, pido que esta casa sea como una habitación para ti. Y que cuando usted vaya caminando en la calle, usted pueda decir: gracias, Señor. Pero en certeza, porque la fe agrada a Dios. Yo tengo la seguridad que cuando camino en las calles, oh Dios, tu Espíritu está conmigo. Óigame, y suma a Dios con más ángeles acampan a tu alrededor. Eso quiere decir que tú estás escudado por toda parte. Yo me acuerdo una historia de un hermano allá por los sures, en los tiempos de candela de los sures, tiempos de los 70 y 80, el fuego por allá por los sures, Williamsburg. Hoy es un paraíso. Bueno, parece un paraíso. Eso está como Sodoma y Gomorra, pero eso es otra cosa. Y el hermano salió de la iglesia. Tú sabes que los cultos antes se extendían. Los cultos antes, y a veces se hacían hasta 4 y 5 cultos en la semana. Y los cultos se extendían. A veces era 10 de la noche, 11 de la noche. Ese hermano iba caminando y cruzando por allá. Y de repente le sale alguien con un cuchillo. Y lo espera y le pega el cuchillo. Y le dice: dame todo lo que tú tienes. El hermano tenía la Biblia. Y hace así, se queda quieto. Y le hace presión. Y le dijo: en el nombre de Jesús te reprendo. Y empezó a temblar y le cayó el cuchillo en la mano. Y tuvo que salir corriendo.
¿Usted cree que con Dios se juega? ¿Usted cree que nosotros estamos sirviéndole a Baal? Aleluya. El creador de los cielos y de la tierra es el Dios de Israel, Yahweh. Su nombre se ha glorificado. Y derramaré mi espíritu sin excepción. Acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, y el Espíritu de Dios pasará a morar en ti. Oremos para que la presencia del Espíritu de Dios en estos tiempos se manifieste. Me acuerdo una vez invitamos a una profeta de Dios a esta congregación hace años. Tremenda, una mujer de Dios. Y ella decía que cuando ella veía la noticia y veía noticias en aquel tiempo, estamos hablando de los 90, a principios de los 90, y veía hechos o algún crimen, inmediatamente ella veía la noticia para interceder, para orar. Y cuando nosotros veamos estos hechos, tenemos que empezar a orar. Y anímate a orar por los hijos y los hijos de tus hermanos y hermanas. Y levantarlo, Espíritu de Dios. Yo no sé ahora cómo pedir, pero ayúdame en este momento. Vamos a vivir Pentecostés. Vamos a vivir en esta presencia donde quiera que estemos. Y usted verá la gloria de Dios. Cualquier ambiente negativo que empiece a moverse, cualquier presión, cualquier desánimo, párese, póngase de rodillas e interceda, porque dentro de usted está la presencia del Dios vivo. Y los demonios se sujetan a la presencia de Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, un hombre temeroso, pasó a ser un hombre ungido con denuedo. Y proclamó a Jesucristo aquel día. Y en aquel día se convirtieron unas 3,000 personas, dice la palabra en Hechos 2:36 en adelante. Pero también Dios cumplía una palabra. En el monte Sinaí, los que adoraron al becerro, hermano, los que hicieron un becerro y lo adoraron, ese día lastimosamente fueron cortados unos 3,000 del pueblo de Israel. Cayeron muertos. Allá en el monte Sinaí cayeron muertos. Y allí, frente a aquel lugar, entonces 3,000 recibieron la vida del Dios de Israel. ¿Coincidencia? No. Dios, el Dios de Israel, tiene todo controlado. No es el chapulín colorado. Es nuestro Dios. Tu vida, si usted deja, jóvenes que están aquí, Señor, y orar, jóvenes, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida? ¿Cuál es la carrera? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con mi vida? Para mi trabajo, ministerio, Señor, ¿dónde tú me quieres colocar en tu iglesia, en tu pueblo, para servir? ¿Ha orado así? ¿No ha orado? Hágalo. Porque si no va a estar como un barco en una tormenta sin rumbo. Y viene uno y te dice, es mejor que tú hagas esto, es mejor que tú hagas esto, es mejor que tú hagas esto. Y pedirle al Señor la capacidad creativa. ¿Sabe? Dios me dio un mensaje que después lo voy a traer, que es la sabiduría, la capacidad creativa que el Señor depositó en nosotros. Yo en estos tiempos, en estos años he podido ir experimentando esa creatividad en cosas materiales, físicas. Jóvenes que están aquí, los mejores lugares de trabajo, las mejores posiciones están supuestas a ser para los hijos de Dios. Pero, ¿te comportas como hijo? Pónganse de pie. Voy a hacer una oración para despedirnos allí. Orando que toda persona que en esta hora ha estado ahí conectado,
La presencia del Espíritu de Dios, sea en tu casa, si va en tu carro, donde quiera que te encuentre a través del día, mañana, cuando escuche este mensaje, la gloria del Espíritu de Dios haga habitación como en aquella habitación. Y tú sientas la evidencia y el poder que restaura, que cambia, que te empodera del Espíritu de Dios. Proclamo la gracia y la misericordia de Dios sobre tu vida, ahí donde usted está. Y proclamo liberación en tu familia. Y los que están orando por sus hijos y por su casa, no dejen de orar, porque el Espíritu de Dios te va a sorprender. El Rúa se va a manifestar y va a traer liberación y va a traer sanidad y va a traer en este momento sano juicio en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Puedes levantar tu mano. Bendecimos a los que están allí, ustedes que están aquí también. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias.